Yo estuve en la seguridad personal. Déjenme decirle, para que nadie se vaya, quiénes son los comunistas, ¿ok? Como mismo firmaron al hijo de Biden, Putin y a todos lo podían haber firmado. Estoy en el laguito, en la unidad del laguito, veo a la gente del Cajota y a un amigo mío del Cajoteo. Cajota es el servicio de fílmica de la CI, de la contrainteligencia, que monitorea a todas las personalidades que van a... Y yo veo a un amigo mío, no puedo decir su nombre, fuera de una casa, dentro del laguito, en las periferias del laguito, que era para personalidades extranjeras. Y estaba firmando, le pregunté, hola, ¿qué hace por aquí? Dice, no, estamos vigilando a... Y sale nada más y nada menos que Harry Belafonte, íntimo amigo de la Revolución Cubana. Putin es un hijo de Putin de los servicios de espionaje comunistas, donde todos los años con Putin se reúne Alejandro Castro Espín. Todos los años se reúne con Putin, el salvador del mundo, para algunos influencers. Se reúne Alejandro Castro Espín. ¿Saben quién es Alejandro Castro Espín? El hijo de Raúl Castro. Preparado por el equipo de Putin. Estudió en la escuela de la KGB, en la Gurú, donde Putin fue uno de los oficiales más destacados. Y Cuba, la dictadura cubana, firma a toda personalidad extranjera que llegue a Cuba. La firma completamente para jugarle un chantaje y tenerlo. Esos son los métodos comunistas. ¿Cómo se llama el director de televisión, de productor de cine más famoso de España, Almodóvar? Almodóvar lo cogieron con menores de edad en Cuba, la CI firmaron en La Habana Libre. Y lo querían chantajear con eso, con hombres que tenían jovencitos. Se me de chantajearme que yo soy maricón. Pero sin embargo, Cuba tiene artistas firmados que han tenido que colaborar con la dictadura cubana, porque lo firman. Y así como firman a Biden, Trump fue como empresario a Rusia. Y es un objetivo, entienda, amigo, es un objetivo de los servicios de espionaje rusos. Y donde quiera que se mueva, lo van a firmar. La habitación que le dé, le van a firmar. Cuando Juan Pablo II fue a Cuba, iba para Cuba, los servicios del Papa llegaron anterior de seguridad del Vaticano y descubrieron que en la casa donde se iba a alojar el Papa había micrófonos, señores. Los servicios de espionaje, y el Papa decidió quedarse en la casa del jefe de la representación de la Santa Sede en La Habana, ahí en Miramar, cerquita de Séptima, que se suspendió el tráfico en todo ese perímetro ahí. No nos equivoquemos. Putin viene de los servicios de espionaje comunistas y firmó a Trump como empresario porque es un objetivo. Mira, la seguridad cubana suelta cuando le da la gana el expediente. Lo suelta cuando le da la gana. Y si no lo quiere soltar, no lo suelta. Es más, en la ciudad donde tú vives, hay gente que trabaja para el G2 cubano. Y son empresarios. Y están chantajeados muchos de ellos. Cuando se vota, tenemos que entender por qué la mayoría de los embajadores en Cuba, mire cómo se vota a favor de Cuba en las Naciones Unidas con el bloqueo y por los derechos humanos. Tenemos que entender algo. Los embajadores de cada país que esté en La Habana, el canciller llama ante las votaciones y dice, ¿cómo están los problemas de derechos humanos en Cuba? No, en Cuba se viola pam pam. Si Cuba sabe que ese embajador está hablando mal, la seguridad lo llama, porque le han puesto cebo. Le ponen cebo. Embajadores que han cogido endrogados en Cuba, con menores de edad en Cuba, y los chantajean. Porque las dictaduras comunistas actúan bajo el chantaje. Señores, no nos equivoquemos de Putin. El decir que Putin es el salvador del mundo, no ustedes. El decir lo que estén diciendo que es el salvador del mundo está muy jodido. Cuba
tiene todo el mecanismo cubano, tiene la escuela de Putin, que nadie se olvide de eso. Y año por año se visita al equipo de Putin Alejandro Castro. Entonces, mira, Harry Belafonte, Pastores por la Paz, todos están firmados por los servicios de espionaje, porque un norteamericano que llegue a Cuba es de interés para los servicios de espionaje y lo van a firmar. Ahora, que Trump haya hecho algo malo o bueno, eso yo no lo sé. Pero lo que está firmado Trump, hasta que fue al baño. Las Naciones Unidas se reúnen cuando Cuba viola los derechos humanos y Cuba maltrata a su pueblo, Venezuela maltrata a su pueblo. ¿Cuándo se han reunido el problema de Cuba? Es más, Cuba ha estado en consejos de derechos humanos. Y el presidente del consejo ahora mismo es Rusia. Con voz y voto han tenido, y ha estado Venezuela, y ha estado China. Entonces, ¿qué cosa es las Naciones Unidas? Cuando es supuestamente el organismo al cual... Por eso te digo que esto es una guerra de globalistas. No es dividir a la gente, es que la gente abra los ojos y vean dónde están los actores y quiénes son. ¿Y quiénes son? En una película del oeste, cuando se baten dos pistoleros, que eran dos asesinos, son dos asesinos, no hay buenos ni hay malos. El lado positivo no lo hay. El lado positivo lo tenemos nosotros aquí en la Constitución, en los Estados Unidos, en este gran país, en defender la libertad. Los republicanos que estén metidos en el partido, para aprovecharse del partido, para hacerse los republicanos e ir al Congreso a votar como demócratas, los que están dividiendo el partido son ellos, no somos nosotros. Estamos hablando de que la gente se integre y de que se una. Así que, y vi un comentario por ahí de California y Texas, que el estado más rico de Estados Unidos es California. Vete a California y bájate abajo de un puente, en cualquiera, para que veas 150 o 200 mendigos abajo del puente. En cualquier puente, en cualquier expressway que te bajas. El cuento de que en California hay unos cuantos millonarios, que los hay, no quita todo lo que está pasando ahí. La cantidad de droga que hay en la calle, la gente inyectándose, el gobierno dándole, meten presos a la gente y lo salen al otro día porque los fiscales dicen que los delincuentes se regeneran mejor en la calle que estando presos. No hay seguridad en la calle. Está lleno de mendigos y vas a decir, no, California fue. Reagan fue gobernador de California en los años 60. Y California era otra cosa. El socialismo destruye, Reagan lo decía, la libertad no está más de una generación de extinguirse. Tú puedes tener un estado rico, vivir en una administración socialista y pasa un par de generaciones y se acabó eso. Ya quédense el plot de que California es un estado rico, tiene una cantidad de recursos enormes, un estado bellísimo, está destruido por una administración socialista. El socialismo no sirve en ninguna parte, ni el democrático. Señores, yo no estoy, a ver, la gente dice que yo no estoy cuestionando a Hugo. Simplemente yo lo invito estamos debatiendo. Claro. Por favor, hay que aprender. Mira, cuando digo lo de la policía, es lo que pasa, que en el mundo han existido locos que han querido hacerse los dueños del mundo y han hecho la prueba. Ahí tenemos el caso cubano. Cuba quiso dominar América, es más, está dominando América Latina con su ideología comunista. Miren los títeres que tiene Cuba en América Latina. Los regímenes como el de Venezuela y Nicaragua. Estamos en un callejón sin salida. Claro. O apostamos por Putin o apostamos por los globalistas. Por Putin, por China, que están unidos los dos para que el modelo de ellos prevalezca. Y además, China tiene proyectos a largo plazo. China está metida en este continente después de 40 y pico de años en el continente latinoamericano. Ahora, Yuli, yo estoy de acuerdo y estamos debatiendo. Y a mí con Godó me gusta. Yo tengo que debatir con personas inteligentes, porque yo no puedo, con fanáticos no puedo discutir. Tenemos que discutir y yo pongo mi punto de vista. Y si Godó se siente atacado, me lo dice. Y yo simplemente, porque estamos debatiendo los tres aquí sobre este. Estamos conversando. El día que no hagamos eso, tu programa no sirve. Tú puedes pensar una cosa y yo pensar otra, y lo decimos con respeto. Pero además tú y yo, los dos, y Yuli, estamos a favor de la libertad.